oído más o menos la historia de la aparición de los Mu'tazila, una aparición quizá polémica, porque empezó con una polémica con Al-Hasan al-Basri. Entonces, ¿cuáles también son las figuras más importantes iniciales del Mu'tazila? Y ¿cuál fue la importancia de la aparición? Porque fue una fitna, ¿no? Conllevó incluso pues las torturas de grandes eruditos, etc. Cuéntanos acerca de este lapso histórico, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Una de las figuras principales, como bien ha mencionado el hermano Tawfiq, es el considerado el fundador de esta doctrina o esta corriente ideológica o teológica, que es Wasl ibn Ata al-Mu'tazili, entre muchos más, pero este es digamos, el que se le atribuye los fundamentos de esta corriente de pensamiento, ¿no? Los Mu'tazilíes se caracterizan teniendo en cuenta esas 5 bases, ¿no?, fundamentales de su doctrina, con anteponer la lógica al texto digamos, religioso, taqdim al-aql ala al-naql, partiendo desde una primicia falsa de que ya hay una contradicción, ¿no?, inevitable entre los dichos jurídicos y los textos religiosos en la mayoría de las partes y la lógica humana, y que el texto jurídico, la palabra divina, no debe de incluir esas contradicciones. Por eso ellos anteponen la lógica a la hora de interpretar cuestiones dogmáticas, como puede ser el aspecto del monoteísmo, que ellos parten de la base de negar todos los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, nafi as-sifat, y también en el apartado del adl, de la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, dicen que Allah subhanahu wa ta'ala no ha creado las acciones de los seres humanos, sino que dispuso en ellos una voluntad y un poder, que ellos mismos eligen el camino del bien y el camino del mal a la hora de actuar. Por lo tanto, el castigo va a ser muy justo para los que se niegan a venerar las órdenes de Allah, y aquellos que también se encaminan en el sendero recto, pues tendrán su recompensa, y aquella persona que comete pecados capitales pues no va a gozar del perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, porque su acción se lo niega, entre otras cosas. Una de las cosas que ha ayudado a esa doctrina es digamos, la alianza con el poder en la época del auge de la dinastía Abbasí, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo II de la Hijra, con el inicio y mediados del siglo III de la Hijra. El Jalifa al-Ma'mun, el Abbasi al-Ma'mun, era uno de los seguidores de esa doctrina, por lo tanto le dio todo su apoyo político y fuerza, lo adoptó como doctrina oficial del Estado, y todo aquel que se negaba a aprobar las bases fundamentales de esta corriente era oprimido y era castigado, y uno de ellos es el Imam Ahmad radiyallahu anhu arda, en la fitna de Khalq al-Qur'an, porque ellos a la hora de negar los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala dicen que el Sagrado Corán no es palabra de Allah, sino es una criatura, es una creación de Allah subhanahu wa ta'ala completa, y Allah subhanahu wa ta'ala no puede hablar, niegan el kalam, el discurso. Eso es, niegan sifat al-kalam, el atributo de hablar en el caso de Allah subhanahu wa ta'ala, alabado exaltado sea, y dicen que ese atributo es inconcebible en el caso de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, la palabra divina es una creación aparte y no es obra directa del atributo del kalam, entre otras cosas. Punto a destacar es eso, el casamiento entre la doctrina y el poder político que le dio ese apoyo y esa propagación, y posteriormente también la cercanía con la corriente Shi'i, que más o menos coinciden en muchos aspectos teológicos, y también intereses políticos posteriormente en contra de la gente de Ahl Sunnah wal Jama'a.